Durante mucho tiempo, Isabel creyó que la vida la estaba poniendo a prueba. Que aquello que no avanzaba, que se repetía, que dolía una y otra vez, era parte de su destino. Se decía que todo tenía un porqué, que quizá debía aguantar un poco más, confiar un poco más, esperar un poco más. Y así, con esa idea de fondo, fue quedándose en situaciones que ya no la hacían crecer. No se sentía infeliz todo el tiempo, pero tampoco en paz. Vivía en una especie de pausa permanente, como si su vida estuviera siempre a punto de empezar, pero nunca lo hiciera del todo. Y aunque muchas veces se preguntaba por qué nada cambiaba, la respuesta siempre la llevaba al mismo lugar: tal vez esto es lo que me toca. Esa creencia la sostuvo durante años. Le daba una explicación al dolor. Le quitaba responsabilidad a la decisión de quedarse. Convertía el apego en destino y la costumbre en señal. Pero el cuerpo no miente. Isabel empezó a notar que cada vez que pensaba en el futuro, algo dentro de ella se cerraba. No había ilusión, no había entusiasmo, no había deseo real. Solo una sensación de resignación tranquila, peligrosa, silenciosa. Esa que no grita, pero va apagando la luz poco a poco. Había días en los que despertaba con una presión en el pecho difícil de explicar. No era tristeza evidente, era cansancio acumulado. Cansancio de repetir los mismos diálogos, las mismas dudas, las mismas justificaciones. Cansancio de defender situaciones que ya no tenían sentido solo para no aceptar que había llegado el momento de soltar. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontró una libreta donde años atrás había escrito sueños, planes, ideas. La abrió con curiosidad y empezó a leer. En esas páginas había una versión de ella que soñaba con viajar, con cambiar de rumbo, con sentirse viva. Y al comparar esas palabras con su realidad actual, sintió un golpe suave pero certero. Hacía mucho tiempo que no avanzaba hacia nada nuevo. No porque no pudiera, sino porque no se atrevía. Isabel se dio cuenta de que había confundido constancia con miedo al cambio. Que había llamado destino a lo que en realidad era apego. Apego a lo conocido, a lo seguro, a lo que dolía menos que el vacío de empezar de nuevo. Se había quedado no porque el camino fuera correcto, sino porque le daba miedo caminar sola. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se hizo una pregunta que cambió el rumbo de todo. ¿Y si no es destino? ¿Y si soy yo la que no quiere soltar? La pregunta no trajo respuesta inmediata. Trajo silencio. Un silencio incómodo, honesto, revelador. Porque en ese silencio, por primera vez, Isabel no buscó excusas. No culpó al tiempo, ni a las circunstancias, ni a los demás. Se miró a sí misma con una sinceridad que dolía, pero también liberaba. Entendió que había estado sosteniendo algo que ya no era. Un vínculo, una etapa, una versión de su vida que había cumplido su función, pero que ya no tenía futuro. Y al reconocerlo, algo dentro de ella se aflojó, como cuando uno deja de tensar una cuerda que lleva demasiado tiempo apretando. Todavía no sabía cómo soltar. Pero ya sabía que tenía que hacerlo. Y ese fue el verdadero comienzo. Si tú que escuchas este relato te has dicho alguna vez tal vez esto es lo que me toca, quiero que sepas que no siempre es destino, a veces es miedo a cambiar. Puedes compartir en los comentarios si esta historia resuena contigo. Escribirlo suele aclarar lo que el corazón ya sabe. Si este mensaje te acompaña, un me gusta ayuda a que llegue a más personas que hoy también están aferradas a lo que ya no es. Y si deseas seguir escuchando historias que hablan con honestidad al alma, puedes suscribirte cuando lo sientas. En los días que siguieron, Isabel empezó a observar su vida con una atención distinta. Ya no desde la resignación, sino desde la honestidad. Notó cuántas decisiones tomaba por inercia, cuántas respuestas daba por costumbre, cuántas veces decía estoy bien cuando en realidad solo estaba acostumbrada. Esa costumbre, tan silenciosa como peligrosa, había sido su refugio durante años. Cada vez que pensaba en soltar, el miedo aparecía disfrazado de lógica.
Le decía que no era el momento, que debía ser paciente, que no era tan grave, que otras personas estaban peor. Y durante mucho tiempo le creyó. Porque aceptar esas excusas era más fácil que enfrentar la incertidumbre de empezar de nuevo. Pero algo había cambiado. La pregunta que se hizo aquella noche seguía resonando dentro de ella. ¿Y si no es destino? ¿Y si soy yo la que no quiere soltar? Esa pregunta no la dejaba en paz, pero tampoco la angustiaba. Era como una luz encendida en una habitación oscura. No obligaba a moverse, pero ya no permitía fingir que no se veía nada. Una tarde, mientras hablaba con una amiga cercana, se escuchó a sí misma contar su historia. Mientras hablaba, se dio cuenta de que usaba las mismas frases de siempre para explicar por qué seguía donde estaba. Frases aprendidas, repetidas, casi automáticas. Y en medio de la conversación, se quedó en silencio. Su amiga la miró con atención y le dijo algo que la desarmó. Te escucho, pero no te siento convencida. Esas palabras fueron un espejo. Isabel entendió que llevaba tiempo intentando convencerse de algo que su corazón ya no sostenía. No estaba donde quería estar. Solo estaba donde le daba menos miedo quedarse. Esa noche, al llegar a casa, se sentó en el sofá sin encender la televisión. El silencio ya no le resultaba tan incómodo como antes. Pensó en todo lo que había postergado por mantenerse aferrada a lo conocido. Pensó en las oportunidades que había dejado pasar por no atreverse a cambiar. Y por primera vez, no sintió culpa. Sintió tristeza y al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio. Empezó a comprender que aferrarse también es una forma de huir. Huir del vacío, del duelo, del miedo a equivocarse otra vez. Huir de la responsabilidad de elegir algo distinto. Y esa comprensión fue dura, pero necesaria. Porque le devolvía el poder que había entregado al destino. Ya no era lo que la vida le había dado. Era lo que ella había elegido, por miedo. En los días siguientes, Isabel comenzó a dar pequeños pasos. No cambios drásticos, no decisiones impulsivas. Pequeños actos de honestidad consigo misma. Dejó de justificar lo injustificable. Dejó de responder mensajes que no quería responder. Dejó de forzarse a sonreír en lugares donde ya no se sentía cómoda. Y cada uno de esos gestos, aunque pequeños, la acercaban un poco más a sí misma. Hubo momentos de duda, claro. Momentos en los que quiso volver atrás y convencerse de que todo estaba bien. Pero cada vez que lo intentaba, su cuerpo se lo impedía. El pecho se cerraba, la respiración se hacía pesada. Era como si su interior le recordara que ya no podía volver a dormirse. Isabel empezó a notar algo importante. El apego no siempre grita, a veces se disfraza de tranquilidad. De esa falsa paz que no duele demasiado, pero tampoco permite crecer. Y ella ya estaba cansada de vivir a medias, de conformarse con una vida que no la entusiasmaba. Una mañana se despertó con una claridad serena. No tenía todas las respuestas, no sabía exactamente qué vendría después, pero sí sabía algo con certeza. Seguir aferrada le dolía más que el miedo a soltar. Y esa certeza fue suficiente para seguir avanzando. Si tú que escuchas este relato te has sentido atrapado entre lo que conoces y lo que temes perder, quiero decirte que no estás solo. Puedes compartir tu experiencia en los comentarios. A veces escribirlo aclara el camino. Si este mensaje te acompaña, un me gusta ayuda a que llegue a más personas que hoy también están sosteniendo algo que ya no es. Y si deseas seguir escuchando historias que hablan al alma con honestidad, puedes suscribirte cuando lo sientas. Con el paso de los días, Isabel empezó a sentir que algo dentro de ella se acomodaba lentamente. No era alivio inmediato, ni felicidad plena. Era una sensación más sutil, coherencia. Por primera vez en mucho tiempo, lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía comenzaban a alinearse. Y esa alineación, aunque incómoda al principio, traía una calma distinta. Ya no se decía que no pasaba nada.
Ya no se engañaba con la idea de que todo era parte de un plan mayor. Había dejado de esconderse detrás del destino para no enfrentar sus propias decisiones. Una tarde, mientras caminaba sola, se dio cuenta de que ya no sentía esa presión constante en el pecho. El miedo seguía ahí, sí, pero había cambiado de forma. Ya no era un miedo paralizante, sino un miedo honesto, de esos que aparecen cuando uno está a punto de cruzar una frontera importante. Y por primera vez, no quiso huir de él. Entendió que soltar no es abandonar, sino reconocer cuando algo cumplió su ciclo. Que quedarse por miedo no es fidelidad, es negación. Y que el verdadero destino no es lo que te toca, sino lo que eliges cuando te atreves a escucharte de verdad. Hubo un día en particular que marcó el cierre definitivo. No fue una gran discusión ni una despedida dramática. Fue algo mucho más sencillo. Isabel se dio cuenta de que ya no estaba esperando nada. No esperaba cambios, no esperaba señales, no esperaba promesas. Y cuando notó eso, supo que internamente ya se había ido. Esa comprensión no la entristeció. La liberó. Porque entendió que había pasado demasiado tiempo intentando sostener algo que solo existía por costumbre. Que había confundido estabilidad con estancamiento. Y que había llamado destino a lo que en realidad era miedo a empezar de nuevo. Esa noche, antes de dormir, se habló con una honestidad suave pero firme. No era la vida deteniéndome. Era yo. Y lejos de culparse, se agradeció. Se agradeció por haber sobrevivido como pudo, por haber aguantado cuando no sabía hacerlo mejor, y por tener ahora el valor de soltar. Al día siguiente despertó sin grandes certezas, pero con una convicción profunda. Prefería el vacío honesto a la seguridad falsa. Prefería la incertidumbre a seguir aferrada a algo que ya no era. Prefería caminar con miedo que quedarse inmóvil por costumbre. Y así, poco a poco, empezó a abrir espacio para lo nuevo. No sabía qué vendría, pero sabía que no quería volver a cargar. Y eso fue suficiente para avanzar. Porque no todo lo que se repite es destino. A veces es solo una elección que no nos atrevemos a cambiar. Si tú que escuchas este mensaje has sentido que sigues aferrado a algo que ya no te representa, quiero recordarte algo importante. Soltar también es una forma de valentía. Puedes compartir en los comentarios qué parte resonó contigo. Escribirlo suele aclarar lo que el corazón ya sabe. Si este relato te acompañó hoy, un me gusta ayuda a que llegue a más personas que están atrapadas en la misma duda. Y si deseas seguir escuchando historias que hablan con honestidad al alma, puedes suscribirte. Aquí siempre hay un espacio para empezar de nuevo.